Hola, queridos amigos. ¿Sabías que practicar la bondad no solo beneficia a los demás, sino que también tiene un impacto poderoso en nuestra salud mental y bienestar general? Las investigaciones recientes revelan que las personas que son bondadosas disfrutan de una vida más plena, experimentan menos estrés y, en algunos casos, incluso viven más tiempo. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando nuestra bondad es malinterpretada o aprovechada por otros? ¿Es posible ser bueno sin dejar que nos dañen? En este vídeo, exploraremos el delicado equilibrio entre ser una persona bondadosa y aprender a protegernos de aquellos que podrían aprovecharse de nuestra naturaleza generosa. Porque ser bueno no significa permitir que otros nos hieran, sino actuar con sabiduría, empatía y respeto hacia nosotros mismos y los demás. A través de una historia inspiradora, descubriremos cómo mantener nuestra esencia bondadosa mientras establecemos límites saludables. Aprenderemos a identificar cuando nuestra bondad está siendo manipulada y cómo actuar con firmeza, pero sin perder nuestro respeto por los demás. Además, reflexionaremos sobre cómo las pequeñas acciones de bondad pueden transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo ser una persona buena sin caer en la ingenuidad o cómo mantener el respeto hacia ti mismo y hacia los demás en un mundo a veces complicado, este vídeo es para ti. Quédate con nosotros hasta el final, porque tenemos un desafío especial que pondrá a prueba tu capacidad para practicar la bondad de manera sabia. Y recuerda, si te ha gustado este mensaje, suscríbete al canal y comenta con la frase, "Me siento preparado". Empecemos. Vamos a empezar este viaje juntos. Claro, aquí tienes los 4 primeros subtítulos con un aumento de 300 palabras para cada uno. La dualidad de la bondad y el abuso. Desde que somos pequeños, se nos enseña que ser buenos es un principio esencial para convivir en sociedad. La bondad se presenta como un ideal, una cualidad inherente a quienes desean construir relaciones armónicas y un entorno de respeto. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias de esta bondad cuando se malinterpreta o se aprovecha de manera negativa. ¿Qué sucede cuando el deseo de hacer el bien se convierte en una herramienta que otros utilizan para su propio beneficio, dejando a la persona bondadosa en una posición de vulnerabilidad? Es importante comprender que la bondad, aunque fundamental, no debe implicar la pérdida de la dignidad ni el sacrificio de nuestros propios valores. En muchas ocasiones, las personas bondadosas enfrentan dilemas éticos profundos. ¿Es necesario permitir que otros nos pisoteen para demostrar que somos buenos? Este cuestionamiento nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio que debemos mantener entre ser compasivos y proteger nuestra integridad. Además, el abuso de la bondad no solo afecta al individuo, sino que también puede dañar la percepción de la sociedad sobre la importancia de este valor. Cuando alguien abusa de una buena acción, crea un ciclo de desconfianza que desanima a otros a actuar con generosidad. Por ello, es vital entender que ser bondadoso no significa ser ingenuo. Aprender a establecer límites claros es una forma de respetarnos a nosotros mismos sin dejar de ser compasivos con los demás. ¿Es la bondad sin límites una debilidad? El debate sobre si la bondad sin límites puede ser una debilidad es tan antiguo como la propia humanidad. Por un lado, se valora profundamente a las personas que actúan con generosidad, empatía y compasión. Por otro, se cuestiona si esa misma bondad incondicional puede abrir la puerta a abusos y manipulaciones. ¿Es posible ser bondadoso sin perder el control de nuestras propias vidas? La bondad sin límites puede, en algunos casos, ser percibida como una falta de firmeza. Esto ocurre cuando las personas bondadosas no establecen fronteras claras y permiten que otros se aprovechen de ellas. Sin embargo, esto no significa que la bondad sea en sí misma una debilidad. Más bien, se trata de aprender a ejercerla de manera consciente y equilibrada. Una bondad bien dirigida incluye la capacidad de decir no cuando es necesario,
así como de identificar situaciones en las que nuestra ayuda puede ser contraproducente o mal utilizada. Es fundamental entender que establecer límites no nos hace menos bondadosos. Al contrario, nos permite ser más efectivos en nuestras acciones y preservar nuestra energía emocional para las causas que realmente importan. La bondad no debería ser un acto de autosacrificio perpetuo, sino una herramienta para generar cambios positivos tanto en nuestra vida como en la de los demás. El comerciante compasivo. Una historia de generosidad y desafío. En una ciudad de antaño, vivía un comerciante llamado Jesús, cuya vida estaba marcada por la generosidad. Poseía una fortuna considerable, pero no permitía que su riqueza definiera su carácter. En lugar de buscar más poder o influencia, dedicaba su tiempo y recursos a ayudar a los demás. Era conocido por ser un hombre sencillo y compasivo, incapaz de ignorar el sufrimiento ajeno. Sin embargo, su bondad no pasó desapercibida para quienes buscaban aprovecharse de ella. Muchas personas se acercaban a Jesús con historias desgarradoras, lágrimas falsas y promesas vacías de devolver lo prestado. Jesús, conmovido por sus aparentes necesidades, rara vez podía decir que no. Esta disposición a ayudar, aunque admirable, comenzó a convertirse en un desafío. Con el tiempo, el comerciante notó que su fortuna disminuía, y los problemas financieros comenzaron a surgir. A pesar de su situación, Jesús continuó siendo generoso, confiando en que sus actos de bondad serían recompensados eventualmente. Pero la realidad era distinta. Su confianza en la honestidad de los demás no siempre era correspondida. Esta experiencia lo llevó a cuestionarse si su compasión era una fortaleza o una debilidad. Las lágrimas fingidas y el precio de la ingenuidad. Jesús, el comerciante bondadoso, no podía soportar ver a nadie en apuros. Aquellas personas que acudían a él con lágrimas y súplicas, sabían que encontrarían un corazón dispuesto a ayudar. Sin embargo, lo que Jesús no anticipaba era que esas lágrimas, en muchos casos, no eran más que una estrategia para manipularlo. Esta situación plantea un dilema universal: ¿cómo diferenciar entre quienes necesitan ayuda genuinamente y quienes buscan aprovecharse de nuestra bondad? Jesús creía firmemente en dar sin esperar nada a cambio, pero su ingenuidad comenzó a costarle caro. Cada moneda prestada sin ser devuelta era un recordatorio de que su generosidad, aunque bien intencionada, podía ser malinterpretada como debilidad. La experiencia de Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prudencia en nuestras acciones bondadosas. Ser compasivos no significa abandonar el sentido común ni ignorar señales de advertencia. Establecer un equilibrio entre el deseo de ayudar y la necesidad de protegernos a nosotros mismos es esencial para evitar el agotamiento emocional y las consecuencias negativas de la ingenuidad. El declive financiero y la búsqueda de sabiduría. Con el paso de los años, Jesús, el comerciante generoso, comenzó a enfrentarse a una realidad difícil. Su fortuna ya no era lo que había sido. Sus negocios, que antes florecían gracias a una clientela leal, empezaron a decaer. Los productos que solían atraer a los compradores ya no estaban disponibles en su tienda, y sin suficiente dinero para reponerlos, los clientes se fueron alejando poco a poco. El comerciante, que alguna vez fue admirado por los ricos de su ciudad, se encontró en una posición vulnerable. Su generosidad lo había llevado al límite de sus recursos, hasta el punto de tener que pedir prestado grandes cantidades de dinero. Esta situación lo dejó completamente endeudado, sin opciones claras sobre cómo salir adelante. En medio de su desesperación, Jesús recordó las enseñanzas de Gautama Buda, un hombre conocido por su sabiduría y comprensión profunda de la vida. Inspirado por los relatos de amigos que habían encontrado claridad al escuchar sus palabras, decidió acudir a él en busca de guía. Jesús entendía que su situación no era solo un problema financiero, sino también una lucha interna sobre cómo equilibrar su compasión con su propio bienestar.
Cuando Jesús se presentó ante Buda, expresó sus preocupaciones con sinceridad. Quería entender cómo podría seguir siendo generoso sin destruirse a sí mismo en el proceso. Esta búsqueda de sabiduría marcó un punto de inflexión en su vida, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el deseo de aprender y crecer puede abrir puertas hacia la solución de nuestros problemas. El consejo de Buda: equilibrio entre compasión y protección. Al escuchar la historia de Jesús, Gautama Buda no tardó en comprender el conflicto interno que enfrentaba. «Eres un alma noble», le dijo, «pero incluso las virtudes más admirables pueden convertirse en una carga si no aprendemos a manejarlas sabiamente». Estas palabras resonaron profundamente en Jesús, quien se dio cuenta de que su sufrimiento no provenía únicamente de su bondad, sino de la falta de límites para protegerse de aquellos que abusaban de ella. Buda explicó que la verdadera bondad no es sinónimo de sacrificio incondicional. En cambio, debe incluir la capacidad de decir no y de defender nuestros propios derechos. Ser bueno no significa ser débil, afirmó. La bondad auténtica requiere sabiduría y fortaleza para saber cuándo ayudar y cuándo poner límites. Jesús entendió entonces que no necesitaba abandonar su compasión, sino encontrar un equilibrio que le permitiera seguir ayudando sin comprometer su bienestar. Este enfoque no solo lo protegería de futuros abusos, sino que también lo convertiría en un modelo de fortaleza y justicia para quienes lo rodeaban. Las palabras de Buda recordaron a Jesús que la bondad no debe ser una carga, sino una fuente de inspiración y fuerza. Aprender a protegerse no disminuye su valor como persona compasiva, sino que lo eleva al nivel de alguien capaz de inspirar respeto y admiración. La lección de la oveja y el corderito. Buda, buscando ilustrar sus enseñanzas de manera más clara, compartió una historia con Jesús sobre una oveja y su corderito. La oveja, llena de amor maternal, dedicaba todo su tiempo y energía al bienestar de su hijo. Sin embargo, este amor incondicional hizo que el corderito se volviera arrogante y malcriado, ignorando las advertencias y consejos de su madre. El corderito, confiado en la protección de su madre, comenzó a explorar el mundo sin miedo ni respeto por las consecuencias de sus actos. Su comportamiento irresponsable no solo puso en peligro su seguridad, sino que también causó daño al entorno que lo rodeaba. La oveja, incapaz de establecer límites claros, veía con impotencia cómo su hijo se adentraba cada vez más en un camino de irresponsabilidad. Esta historia resonó con Jesús, quien vio en el corderito un reflejo de las personas que se habían aprovechado de su bondad. Al igual que la oveja, Jesús había actuado con el corazón, pero sin considerar las implicaciones a largo plazo de su compasión incondicional. La lección era clara: el amor y la bondad son esenciales, pero deben ir acompañados de límites y firmeza para evitar que se conviertan en herramientas de abuso. La intervención del león, un líder compasivo pero firme. En la historia que Buda relató a Jesús, el corderito finalmente se encontró cara a cara con un león, el rey del bosque. Este león era conocido por su compasión y sentido de justicia. Aunque tenía el poder de someter a cualquier criatura, optaba por usar su fuerza para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, al observar al corderito causando estragos en el bosque, el león decidió intervenir. El león, en lugar de atacar, le habló al corderito con firmeza, explicándole que su comportamiento no solo estaba dañando el bosque, sino también afectando su propia reputación como criatura noble. El corderito, en su arrogancia, desestimó las palabras del león, convencido de que su valentía lo hacía intocable. Este encuentro destacó la importancia de la firmeza en el liderazgo. El león no solo representaba la fuerza física, sino también la sabiduría necesaria para enfrentar situaciones difíciles con paciencia y estrategia. La compasión sin firmeza, como señaló la zorra en la historia, puede ser percibida como debilidad. Al compartir esta historia,
Buda enseñó a Jesús que incluso los líderes más bondadosos deben aprender a equilibrar la empatía con la autoridad. El respeto se gana no solo con actos de bondad, sino también con la capacidad de establecer límites claros que inspiren confianza y admiración en quienes los rodean. La astucia de la zorra y el equilibrio entre bondad y autoridad. En la historia del bosque, mientras el león reflexionaba sobre cómo lidiar con el corderito, apareció una zorra, conocida por su astucia y sabiduría. Observando desde las sombras, la zorra se acercó al león para ofrecerle un consejo. «Majestad», dijo la zorra, «su compasión y bondad son admirables, pero este corderito se ha vuelto insolente y destructivo. Si no actúas con firmeza, otros animales seguirán su ejemplo y pondrán en peligro el equilibrio del bosque». La zorra destacó que, aunque la bondad es esencial para un buen líder, también lo es la capacidad de infundir respeto. La autoridad debe combinarse con compasión, pero sin permitir que la clemencia sea percibida como una debilidad. Este mensaje resonó profundamente en el león, quien entendió que su papel no solo era proteger, sino también guiar a los demás con justicia y firmeza. Con la aprobación del león, la zorra tomó la responsabilidad de corregir al corderito. Usando su inteligencia y persuasión, le mostró las consecuencias de sus actos, dejándole claro que sus acciones no solo dañaban al bosque, sino que también podían poner en peligro su propia vida. A través de su astucia, la zorra logró lo que otros no pudieron, que el corderito reconociera sus errores y prometiera cambiar su comportamiento. Esta historia refleja la importancia de encontrar un equilibrio entre bondad y autoridad. La compasión puede transformar, pero solo cuando se combina con una acción firme que inspire respeto. Este equilibrio es clave para liderar con éxito, ya sea en un bosque o en la vida cotidiana. El mensaje del Buda: soluciones sostenibles frente a la generosidad ciega. Después de escuchar la historia, Jesús comprendió que su generosidad, aunque bien intencionada, necesitaba un enfoque más sabio. Gautama Buda le explicó que ayudar a los demás no siempre significa satisfacer sus necesidades inmediatas. Dar dinero, dijo Buda, puede aliviar un problema temporal, pero no aborda las causas subyacentes de sus dificultades. Si quieres ayudar de verdad, busca soluciones sostenibles. Buda ilustró su punto con un ejemplo: una organización benéfica que proporciona alimentos a personas necesitadas. Si esta organización se limita a repartir comida, puede aliviar el hambre a corto plazo, pero las personas seguirán dependiendo de esa ayuda. En cambio, si la organización invierte en programas de capacitación laboral o educativa, puede empoderar a esas personas para que superen la pobreza de manera definitiva. Jesús entendió que debía replantear su enfoque de la generosidad. No se trataba de dejar de ayudar, sino de hacerlo de manera que generara un impacto duradero. Aprendió que ser selectivo no lo hacía menos bondadoso, sino más eficaz. Con esta nueva perspectiva, decidió evaluar las necesidades de quienes buscaban su ayuda y ofrecer soluciones que promovieran su independencia en lugar de fomentar la dependencia. El mensaje de Buda resalta la importancia de combinar la compasión con la prudencia. Ayudar no debe ser un acto impulsivo, sino una acción consciente que busque el bienestar a largo plazo tanto para quien da como para quien recibe. La importancia de establecer límites saludables. Buda también le enseñó a Jesús que establecer límites no es un acto egoísta, sino una necesidad para mantener la armonía en nuestras vidas. Cuando nos mostramos excesivamente buenos, explicó Buda, corremos el riesgo de ser explotados por quienes no valoran nuestra generosidad. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a nuestra bondad. En su lugar, debemos aprender a protegernos mientras seguimos siendo compasivos. Jesús reflexionó sobre cómo su falta de límites había contribuido a su situación actual. Había permitido que otros se aprovecharan de su buena voluntad, ignorando sus propias necesidades en el proceso. Entendió que establecer límites no lo haría menos bondadoso,
sino más sabio y efectivo en sus acciones. Establecer límites saludables implica reconocer nuestras propias limitaciones y priorizar nuestro bienestar. No se trata de ser egoístas, sino de asegurarnos de que podemos seguir ayudando sin poner en riesgo nuestra estabilidad emocional, física o financiera. Esto incluye aprender a decir no cuando sea necesario y a identificar cuando una situación requiere nuestra intervención y cuando no. Esta lección fue transformadora para Jesús, quien decidió adoptar un enfoque más equilibrado en su vida. Comprendió que su bondad no perdería valor si aprendía a protegerse, sino que ganaría fuerza al ser ejercida con sabiduría y conciencia. Reflexión final: bondad, equilibrio y sabiduría para el futuro. La historia del comerciante, el león, la zorra y el corderito nos deja enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la bondad y la importancia de encontrar un equilibrio en nuestras vidas. Ser compasivos y generosos es una virtud que puede transformar el mundo, pero también puede convertirse en una carga si no se ejerce con sabiduría. Jesús aprendió que su bondad no estaba equivocada, pero debía complementarse con prudencia y límites claros. De igual manera, el león descubrió que su papel como líder no solo implicaba proteger, sino también guiar con firmeza. Y la zorra, con su astucia, demostró que la combinación de inteligencia y compasión puede resolver incluso los problemas más complicados. Estas reflexiones nos invitan a mirar nuestras propias vidas y cuestionar cómo ejercemos nuestra bondad. ¿Somos generosos de manera consciente o dejamos que otros se aprovechen de nosotros? ¿Sabemos establecer límites que protejan nuestra integridad sin dejar de ser compasivos? La clave está en encontrar un equilibrio que nos permita ayudar a los demás sin descuidarnos a nosotros mismos. La bondad, cuando se ejerce con sabiduría, no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también enriquece a quienes la practican. Es un recordatorio de que, en un mundo a menudo injusto, podemos ser faros de esperanza sin perder nuestra fuerza interior.